Buenas tardes. Esta charla de hoy trata sobre otro personaje realmente excepcional en nuestra historia contemporánea, don Indalecio Prieto Tuero. Era un hombre singular, excepcionalmente singular. Es, digamos, ya se verá luego cuando lo explique, el hombre que en su cabeza fabricó la España moderna. Que eso no se le había ocurrido a nadie más que a él, esa es la verdad. Es un hombre curioso porque en esa época, él nace en 1883, o sea, recordemos, Azaña nace en el 80, en el 83, es una generación que cuando llega el desastre del 98, pues tienen 15 años, 16, 20 años, son jóvenes. Y habían vivido en un mundo pues en que todo era estable, digamos, era caóticamente estable, era un desastre absoluto el sistema que había en España, pero funcionaba establemente, hasta que de pronto se hundió. Se hundió en el 98 cuando se comprendió por toda la sociedad que este país no era nada. No tenía estructura, no tenía cuerpo, no tenía pueblo, no tenía nación, no se sabía lo que era este país. Y esa gente llega a ese momento en una época vital, 18 años, 20, 16. Prieto es un hombre curioso porque no es un hombre de origen estrictamente obrero. Es el hijo de una criada. De una criada que sirviendo en una casa, pues se queda preñada una primera vez, una segunda, del amo de la casa, que es un hombre que sin duda es una persona honrada, es un funcionario de Hacienda que ha pasado a ser funcionario tesorero del Ayuntamiento de Oviedo. O sea, un puesto de funcionario con una situación económica decente, buena para vivir, pero ningún lujo. De hecho, vive de alquiler, no tiene propiedades y lo que pasa es que vive bien, vive correctamente. Y enviuda cuando ya ha nacido el primer hijo de su criada y el segundo hijo nace cuando está ya viudo y entonces es un hombre decente, se casa con ella. Se casa con la criada, no sabemos sus sentimientos, pero sí sabemos sus ideas. No puede dejar en el desamparo a los hijos naturales, tiene que reconocerlos. Así que se casa con ella y se cría así, con la mala suerte de que a los 4 años se muere él, que tenía 30 años más que su criada, claro, lo cual era, claro. Y entonces ocurre un fenómeno, él hasta los 4 o 5 años, pues vive en una casa en que le tratan bien, comen todos los días bien, en fin, todo está en orden. Cuando muere, ocurre que se descubre que no tenía bienes, más que su sueldo, buen sueldo, pero nada más, el ajuar de la casa. ¿Y qué ocurre? Pues que la familia de él, y no digamos la de la primera mujer, le dan una patada en el trasero y la ponen en la calle, con los niños. Claro, con los 3 niños que entonces tenía ya. Y la mujer se encuentra de pronto con que tiene que volver a su oficio, de criada de cualquier casa, pero el ambiente de aquella ciudad vetusta, que como es conocida desde aquellos tiempos gracias a Leopoldo Alas, pues es hostil para ella, es tremendamente hostil. Así que coge a los niños, vende el ajuar y con las 4 perras que saca se va primero a Santander y luego a Bilbao, donde vivirá los siguientes años hasta todo el resto de su vida, pues buscándose la vida de cualquier manera. Se va al barrio, al barrio obrero de Bilbao, a la parte marginal, y allí pues se monta un pequeño puesto de venta de baratijas y se va a vender todos los días por la mañana, luego trabaja de criada cuando puede. En fin, esa es la vida de ese niño, que ya cumple 7, 8, 9, 10 años, y se encuentra con una ciudad tremenda, porque Bilbao en ese momento es un emporio y una olla a presión. Es una ciudad en que se han encontrado las minas de hierro de Vizcaya y los ingleses que viven justito enfrente han dicho, esta es la nuestra. Tenemos carbón de sobra, pero no tenemos hierro. Queremos hierro. Y los ingleses, más inteligentemente que lo que hicieron en Río Tinto, por ejemplo, o en Almería, pues lo que hacen es montar una red industrial y financiera en Bilbao muy importante.
una red de gente, vascos ricos, que se asocian con ellos y crean empresas, que entonces son las minas, la siderurgia, todo eso se va creando en Bilbao. De tal manera que entonces llegan, allá a final de siglo, llegan miles de obreros de todas partes, Galicia, Castilla, hasta Extremadura. ¿Qué pasa? Que esos obreros son gente joven que llega a Bilbao y desarraigados de su Galicia o de su Burgos natal, y se meten en las fábricas con 18 o 20 años. Es el caldo de cultivo para ese momento revolucionario. Es el caldo de cultivo ideal para que el Partido Socialista, ya creado en los años 80, empiece a tomar forma en ese país. En un país en que los ingleses, además, en ese Bilbao industrial, son tolerantes. O sea, les interesa que eso funcione. No les interesa un desastre, les interesa que el país funcione correctamente. De tal manera que en vez de colonizar, quiero recordar que en Río Tinto, en Huelva, los ingleses vivían en un gueto, en una montañita, rodeados de muros, con tipos con ametralladoras, vivían así. Mientras que la población vivía abajo, los mineros vivían abajo y no se podían ni acercar. Mientras que Bilbao no, se integran en la sociedad. Es un mundo en el cual muchos industriales vizcaínos empiezan a tomar posiciones de poder, son los Echevarrieta, los Ibarra, los Sota, esas familias que luego serían importantísimas hasta el día de hoy, casi hasta el día de hoy, o sí, sin casi. Esas familias se asocian a los británicos y crean un mundo pues, que mezcla el poderío financiero e industrial con un movimiento social revolucionario fortísimo, pero muy ordenado, porque tienen que hacer sindicatos, organizarse y pelear en las mesas de negociación, porque los ingleses sí negocian. A diferencia de otros estamentos, con los ingleses y con los industriales vascos se sientan a negociar unos salarios, todo eso. Y bueno, eso es explosivo, es decir, van así, pero también con huelgas continuas, con acciones revolucionarias. Todo eso es el mundo en que él se cría. Tiene mucha suerte. En la calle donde vive, pues él no puede ir a la escuela, porque su madre no puede censarse a no tener propiedad en Bilbao, y no puede ir a la escuela municipal, no tiene dinero para ir a una escuela privada, y se encuentra con que en esa misma calle hay una iglesia protestante, una iglesia anglicana, cuyo pastor da clases, y se apunta a las clases y hace sus primeras letras en una escuela protestante. Él nunca tuvo, a lo largo de su vida, ningún problema religioso, es ajeno a la religión. Ese pastor era un tipo sensato, que no les inducía a hacerse anglicanos, sino a leer, a aprender, a matemáticas, a lo que fuese, pero no hacía propaganda de su propia religión. Era una parroquia también, una iglesia, pero no había más allá. De tal manera que en ese periodo él hace unos estudios básicos, elementales, suficientes, y se encuentra con que otro vecino es un tipo que tiene un pequeño taller, no recuerdo ahora, creo que un zapatero remendón, socialista, que con 14 años le empieza a llevar a la casa del pueblo, a los meetings, y bueno, se le abre un mundo, se sorprende. Hay algo que él no había ni pensado, que es que hay un mundo de cultura en ese mundo obrero, un mundo de reivindicaciones, de pensamiento, de discusión, de vida. Y para colmo, ese vecino que tiene ese pequeño taller es un figurante de la compañía de zarzuela que hay en el Teatro de Bilbao. Y desde los 14 años, don el joven Inda Prieto, pues se coloca de figurante en la compañía de zarzuela. Sí, fue un gran aficionado a la zarzuela y al teatro, toda la vida, se sabía zarzuelas enteras de memoria. Pero desde los 14 años pues se mete en ese ambiente, con lo cual, digamos que su educación no es la educación de un obrero tradicional que no puede salir de la fábrica y de la miseria de la fábrica, es de la miseria de su barrio. Es una educación mucho más abierta y mucho más compleja. Él ve muchas cosas diferentes y además las intenta captar. Para colmo, un día en una escaparate de una librería veo un libro que se llama Tratado de Taquigrafía, método para aprender a escribir cientos de palabras en pocos minutos. Y se queda asombrado. Así que tarda casi 3 meses en reunir las 2,50 que costaba el libro, pero lo compra. Y se pone a estudiarlo. Y intenta desarrollarlo,
pero con un libro, con un manual, no se avanza mucho. Y entonces descubre, con 15 años, que el taquígrafo del Ayuntamiento de Bilbao da clases gratuitas de taquigrafía. Y se apunta. Y el maestro, el taquígrafo de Bilbao, dice, este chico vale. Así que le coge y se convierte en un excelente taquígrafo. ¿Qué importancia tenía en la época ser taquígrafo? Pues mucha, porque entonces no había grabaciones de ningún tipo. De tal manera que en una reunión, un meeting, en un discurso público, en un banquete, en cualquier lugar, pues hacía falta alguien que tomase nota de lo que ha dicho fulano para luego poder reproducirlo en un periódico o donde sea. Entonces tuvo también mucho más suerte todavía. Entonces una importante jefe del mundo del periodismo, de la prensa, digamos, del periodismo, creó un periódico en Bilbao, El Liberal. Y ese periódico tenía sede en Madrid, en muchos sitios de España, y creó la sede de Bilbao. Y entonces puso un anuncio, necesito un taquígrafo. Era fundamental porque esos periódicos que llamaban entonces de provincias se alimentaban en su 80% de las crónicas llegadas de Madrid, de Barcelona o de París. Y entonces el sistema era muy sencillo, al llegar a la noche, a él le cogen el taquígrafo, por un sueldo además que le parece a él sorprendente, 200 pesetas al mes, que es una cosa, bueno, digamos que es un sueldo como un encargado de fábrica, un encargado o un capataz en una fábrica, es un sueldo bueno. Bueno dentro de un capataz de fábrica, que da para comer todos los días y pagarse una casa, no da para más, pero es un sueldo bueno. Y su trabajo consiste en que al llegar a la noche se va a la central telefónica de Bilbao y ahí recibe la llamada del corresponsal de Madrid, que le dicta directamente la crónica de Madrid, que es la crónica del Parlamento, tal. Y él tiene que coger la taquigrafía, irse corriendo al periódico, trasladarla a un texto normal y bajarla a máquinas para que la piquen y la metan en su lugar. Y eso puede ser con el de Madrid, con el de París, con el de cualquier lado. Y ese es su trabajo. Claro, poco a poco en ese trabajo, ese joven de 15, 16, 18 años, pues le cogen aprecio en el periódico y empieza a escribir también. Y al principio escribe cosas generales, cosas de costumbristas, cosas del ambiente, no va más allá. Pero pronto se destaca un tipo de 20 años que escribe con bastante agudeza del mundo en el que vive, que sabe describir muy bien el mundo del que tiene que hablar. Así que pasa, además de este taquígrafo, a ser colaborador más del periódico, un periodista más. Y eso es la evolución de un hombre que, claro, será toda la vida un hombre abierto al mundo. Porque además, desde esa posición de periodista, pues no solo trata el mundo de la casa del pueblo, trata también pues, a Etxebarrieta, que es el dueño del periódico, y es uno de los grandes industriales de Bilbao. Es el dueño, es el tipo que acaba siendo el dueño. El dueño era Moya, pero acaba siéndolo él. Trata a políticos, trata a todo el mundo, y eso se le hace una mente abierta. Es un tipo que, sin perder un momento de vista sus reivindicaciones como socialista y como uno más de la clase obrera de Bilbao, sin embargo, no deja de percibir un mundo amplio. En ese momento en Bilbao, el Partido Socialista, que se había fundado en los años 80, pues tenía ya 30 años, 25 años, y era un partido importante. Pero el único foco industrial fuerte, realmente duro de España, era Bilbao. Barcelona también, pero en Barcelona la preeminencia la tenía el mundo libertario, que tenía con los sindicatos que se fundan en aquella época, en los años 10, se funda la CNT, 12, si no recuerdo mal, no me acuerdo ahora. Es un mundo que no acaba de entrar la UGT y el PSOE, pero en Bilbao sí, a fondo. Y es el mundo industrial realmente fuerte, sólido. Y tiene una actitud que es la actitud clásica de la época, que han mantenido afortunadamente durante muchos años, como me decías otro día, nada que ver con los tiempos que estamos, es un partido obrero, no tiene nada que tratar con los partidos burgueses, nada. ¿Y cuál es el partido burgués? Pues las clases altas, liberales, conservadores, pero hay un partido burgués que sí tiene mucho que tratar con el mundo obrero, que es el Partido Republicano. Los que piensan que las libertades públicas, los derechos ciudadanos son fundamentales
y que la república es la única forma en que se puede expresar la libertad de los ciudadanos. Y eso incluye a los obreros y a los burgueses. Pero desde luego a los obreros. Y a los burgueses puede hacerles falta o no la libertad, pero a los obreros sí, les es imprescindible. Para los trabajadores sin libertad no hay nada. Para los burgueses sin libertad pues hay dinero, que es una diferencia. Y claro, el mundo republicano es un mundo que tiende a captar la atracción del mundo obrero. De tal manera que en ese periodo se plantea como las libertades públicas, como ya hablamos el otro día, en el periodo de la Restauración, pues son reales. Hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de sindicación, todo eso, con limitaciones, con problemas, pero las hay. De tal manera que hay elecciones, todas tramposas, pero las hay, y se puede salir diputado. Si no, realmente, o sea, está marcado quién va a sacar la mayoría, pero no quiénes van a ser las minorías. Eso es inevitable. Aquel sistema electoral, pues de facto, daba por sentado que el que convocaba las elecciones con el sistema de caciquismo conseguía la mayoría sin ninguna duda, y que el partido contrario, liberales o conservadores, conseguía la segunda mayoría. Y luego quedaban 80 diputados que eran de cualquier lado, que eran porque en su zona, en su lugar, pues tenían un apoyo real. La gente les reconocía, les daba su apoyo y se presentaban por lo que sea. Los socialistas no habían conseguido nunca tener acceso al Parlamento, pero los republicanos sí. Así que los republicanos les dijeron, aquí está la mano, vamos juntos a las elecciones. Sabido que Pablo Iglesias se negó rotundamente hasta que después de los movimientos revolucionarios de los primeros años del siglo, 1909, el año 2, el año 9, de la famosa Semana Trágica, todo eso, pues el Partido Socialista comprende que tiene que entrar en el Parlamento y que solo podrá entrar si va en listas conjuntas con los republicanos. Se ponen de acuerdo, excepto en Bilbao, en Vizcaya, donde la dirección del movimiento socialista le lleva un famoso dirigente, Facundo Pérez Agua, que era absolutamente radical. Como era una zona obrera comparable a lo que había en Londres, París, Berlín, Milán, en las zonas obreras más duras de Europa, pues él sigue las mismas ideas que han tenido todo el tiempo. Los trabajadores no tenemos nada que discutir con la clase, con los burgueses. Somos nosotros y lucharemos solos. Bueno, se enfrentan ahí en ese periodo y, bueno, Prieto consigue convencer el joven emergente Prieto, con 20 y pocos años, consigue convencer a los socialistas de Vizcaya que es más importante acabar en el Parlamento que seguir la lucha al margen de la vida civil. Y sale elegido, primero en el año 11, concejal por el Intento de Bilbao, y en el año 18, diputado en las Cortes. Junto a Pablo Iglesias fueron 4 diputados socialistas, Pablo Iglesias, él y otros 2 más. Y bueno, es un palmo, porque claro, eso no había ocurrido nunca. Quiere decir que ahora puede parecer normal esos socialistas revolucionarios que están hablando de acabar con la burguesía. Están hablando de acabar con el capitalismo radicalmente, como están haciendo en Rusia, acabar por las armas con el capitalismo. Sin embargo, entran en el Parlamento, desde donde creen que pueden hacer más. Hay que recordar, perdón un segundo, que la sucesión de huelgas revolucionarias es continua. En 1902 es la primera de las grandes huelgas revolucionarias. Estalla en Barcelona y el Partido Socialista o la UGT se niegan a secundarla en Madrid, porque dicen que eso es tirar a la basura el peso que ya tienen. Bueno, estalla en Barcelona y es un follón de espanto, pero es que ocurre que España se ve metida en aquel reparto que hablábamos el otro día de las colonias, en que le han concedido las potencias reales, Inglaterra, Francia y Alemania, le han concedido un trocito del norte de Marruecos y tiene que entrar con su ejército ahí. Y solo entrar ocurre que mueren miles de pobres muchachos españoles sacados de los pueblos en lo que se llamó el Barranco del Lobo, una posición cercana a Melilla, en que los rifeños simplemente les cercaron y los mataron. Y eso provocó una situación catastrófica
Y el gobierno pensó que la única forma de enviar más tropas a África era movilizar a los reservistas. Los reservistas eran hombres que habían hecho ya el servicio militar, que habían servido, habían estado incluso en colonias, pero tenían ya 28, 30 años. Tenían familias, tenían trabajo, y el gobierno decide movilizarlos. El resultado de eso es una revolución. En Barcelona, una revolución además, insisto en el tema, que hicieron en Barcelona las mujeres. Las que volcaban los tranvías eran las mujeres y los niños. Eso era así. Y duró una semana entera, que se ha pasado la historia como el nombre de la Semana Trágica, porque fue reprimida violentísimamente con cientos de muertos. Los republicanos se apartaron ligeramente y dejaron que puramente los trabajadores enfrentaran la huelga revolucionaria, y acabó en algo peor todavía. Eran gobiernos muy reaccionarios, pero extremadamente reaccionarios. Aquel famoso pedagogo Francisco Ferrer y Guardia había creado una red de mixtas por toda Cataluña que se extendía ya por Valencia, por Aragón, por todos los lugares, y era una red de escuelas que cambiaba la visión de la educación profundamente. La había creado a principios del siglo y en 1908 tenía ya más de 50 escuelas por toda España. Y ahí iban, él tenía dos empeños: que fuesen mixtas por el sexo, pero que fuesen mixtas por las clases sociales, que esas escuelas fuesen hijos de trabajadores e hijos de burgueses, que se viesen, que hablasen. Y claro, era un movimiento que a quien no le gustaba un pelo, pues eran laicas sobre todo, era la Iglesia. Tal manera que acabada la huelga revolucionaria de 1909, pues le acusaron de ser el instigador de la huelga, cosa que era absolutamente imposible. Él estaba en Barcelona en ese momento. Él se había exiliado unos meses antes, pero había tenido que volver a Barcelona. Le acusan de ser el instigador y lo fusilan. La reina madre, que era una fanática, y los jesuitas deciden que se le haga un consejo de guerra sumarísimo y lo fusilen al día siguiente del consejo de guerra. Sí. Eso provocó una reacción violentísima en toda Europa. Era un movimiento, bueno, sigue teniendo monumentos fuera de España, ¿eh? España no sé si tiene alguno, pero en Bélgica, en París, tiene monumentos. Y eso creó un cambio profundo. A partir de ese momento, la sociedad española ya no es simplemente el desastre que salió del 98. Es una sociedad que empieza a tomar conciencia de que no hay salida, de que no hay nada, de que hay que crear algo diferente. Y además tiene que ser la república, de que no vale para nada la porquería en la que están viviendo, el fango del caciquismo, los militares, todo eso, ese mundo de las colonias, todo eso tiene que acabarse. Hay que montar la república y además los trabajadores tienen que dar el paso para crear un Estado en el cual unos opinan que hay que literalmente fusilar a los burgueses y otros opinan que hay que meterlos en la cárcel, pero no más allá, ¿eh? O sea, no hay otras opciones. Claro, sí, claro, unos son más suaves, otros más fuertes, claro, sí, pero no es otra cosa. En ese es el ambiente en que don Inda pues ya toma una posición pública, es diputado, y hay que decir, para lo que luego hablaremos, que al ser diputado entró a formar parte de la Comisión de Presupuestos del Parlamento, que fue un aprendizaje que le valió de mucho. Cuando luego fue, años después, ministro de Hacienda, él siempre decía, es que yo de esto no sé nada. Y con los años le han dicho, hombre, no, algo sabía, se tiró 4 años o 3 años de miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de las Cortes en el año 18. Bueno, pues este es el hombre que en esa época llega a tener un papel público notable. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que sigue la historia y la historia sigue mal, sigue peor. Como las cosas se van hundiendo y las colonias siguen siendo un foco de resistencia, la imagen de una España colonial que va y organiza, toma el poder allí, en fin, todas aquellas cosas del colonialismo del siglo XIX, pues eso se hunde porque los rifeños no están de acuerdo. Y como no están de acuerdo, crean un gobierno. Hay que decir que en el año 20 o 21, no me acuerdo bien ahora, se crea la primera república árabe del mundo, la República del Rif. Sí, se crea bajo la dirección
de un gran dirigente, Abdelkrim, que es un tipo que era un empleado de telégrafos, pero era un hombre con mucha cultura y era un pequeño jefe local. Pero era un estadista, tenía una gran cabeza. Cuando crea su ejército, contrata a ingleses y alemanes para la artillería y para todo eso, ¿eh? O sea, no es un tipo que se anda ahí vamos con los caballos y 4 fusiles a pegar tiros. No, no, monta un país realmente, monta una república. Es la primera república que se crea en el mundo árabe. Y yo todavía recuerdo de joven haber visto en el Rif, escondido siempre, así, sin que sea público, en algunas casas, la foto de Abdelkrim, que es un recuerdo vivo para aquella gente. Pues aquello acaba peor todavía, y ya viendo que no había posibilidad de tomar posesión real del Rif, donde el problema no era que le repartiesen a España esa pequeña colonia, sino que había minas de hierro también. Y claro, eso era muy importante. Se crea una empresa, por cierto, Echevarrieta, ese vasco que es amigo suyo, tiene mucho que ver con esa empresa, y además negocia con Abdelkrim, hasta el punto de que después de la catástrofe anual, en que quedan miles de soldados españoles presos de los rifeños, quien negocia la libertad de esos presos es Echevarrieta, ese industrial vasco que él había conocido y que era ya el dueño del periódico donde él trabajaba. Y no solo es el que negocia, sino que es el que paga de su bolsillo el rescate de esos tipos, porque el rey no quiso pagarlo, y lo paga Echevarrieta. Lo digo porque es importante entender que, visto con mucha amplitud, ese mundo de esa época de burgueses y proletarios, pues es muy vasto. Aquí burgueses, aquí proletarios. Pero visto de cerca es mucho más rico y mucho más complejo. Hay muchos detalles, muchos aspectos que son la vida cotidiana y que mezcla a la gente, mezcla los intereses, mezcla las tensiones. Y en eso hay que vivir. Eso es lo que aprende Prieto. A vivir en un mundo mucho más rico que el mundo de los principios abstractos. El mundo de la realidad inmediata y concreta, que él puede palpar. Bueno, pues después del desastre anual, pues es sabido, el desastre anual consiste en que el rey nombra a un general y le da instrucciones de cómo hacer la guerra. El rey era un señorito que no tenía, pero ni la más remota idea de cómo se hace una guerra. Pero por desgracia cogió a un general que tampoco tenía ni idea. ¿Qué eran aquellas tropas coloniales? Pues eran unos militares que funcionaban de la siguiente manera. Había una compañía, un regimiento, lo ponían en fila y entraban uno detrás de otro a tomar una posición, con fusiles, metralladoras, tal, lo que fuese. Y ponían unos cañones al lado y disparaban. Eso era lo que sabían hacer. No iba más allá. Y lo que se hizo en aquella época, que es crear la legión, a imitación de la legión francesa, la legión extranjera francesa. La legión tenía una ventaja. Era un sitio donde se registraba cualquier tipo de cualquier lugar del mundo y solo tenía que decir un nombre, una edad y firmar. Que era el refugio de criminales. Un criminal perseguido por la justicia en España, en Francia o en Argentina. Llegaba y decía Juan Pérez, 23 años. Se apuntaba y cuando cumplía y salía, tenía un documento oficial español que decía que era Juan Pérez, nacido donde él hubiera dicho, en Puerto Llano, de 25 años. Se había acabado, ya no le podía perseguir nadie. Así que la legión eso era a imitación de la francesa, que funcionaba así, ¿eh? La española se hizo así y era, bueno, pues carne de cañón. Iban a los asaltos, y cuando entraban después de una batalla en Ceuta o en Melilla, se hacían collares con las orejas de los tipos que había matado, sí, sí. Sí, ese era el mundo brutal de ese momento, sí. Para presumir aquí 20 tíos muertos que he matado yo. ¿Sí? Sí, eso lo hacían los generales. Si me preguntas de dónde saco el testimonio, en este caso diré que no lo saco de ningún libro. Lo saco de mi familia, que eran paisanos, no eran militares, eran paisanos en Ceuta. Y mi abuela lo contaba siempre. Eso era terrorífico, ver la entrada de los legionarios en la ciudad. Sí. Mi abuela era una mujer de 1880, obviamente, claro. Claro, hago notar, o 90, creo que era. No era ella. Bueno, pues en ese ambiente brutal, pues he sabido que todo fracasa para el rey
todo sale mal, los militares los militares tenían, ya creo que algo dije, tenían esa cuestión de que ascendían no por antigüedad, sino por supuestos méritos de guerra. Y los supuestos méritos de guerra se apañaban entre ellos. Los militares que estaban al mando y querían favorecer a fulano o a mengano, pues pasaba de teniente a capitán en un año en vez de los 8 años que le costaba en la península. Claro. Y bueno, pues ese tenía que, hombre, se jugaba en la vida, evidentemente, eran militares. Un militar es un militar, va al frente, dispara y le pueden disparar, o más aún, le disparan, puede morir o no. Pero si no muere, pues en Marruecos podía ascender muy deprisa. Y ascender era también tener doble paga, lo cual no era tontería. Quiere decir que, ya que se habla de eso de mezclar las épocas, en la época más moderna, los militares españoles que estaban bajo la dictadura en el Sáhara cobraban 2 pagas, el doble, ¿eh? Y si tenían hubo un grupo que fue enviado con los franceses a luchar a Vietnam, cobraban 3 pagas, ¿eh? Sí, sí. A Vietnam entonces era otro mundo. Ahora también eran mercenarios. Sí, ahora sí. Pero entonces pero era con su uniforme de militar español, con su graduación de militar español. Bueno, pues en aquella época era así. Marruecos era la ganga para los militares. De tal manera que los militares más decentes exigieron que no se hiciera así, que se ascendiera por antigüedad, cuando no llevaba tanto tiempo, pero como había un superávit de oficiales y de jefes, pues era imposible ascender por la antigüedad, porque había miles. Ya expliqué que había cuarteles en que había más oficiales y jefes que soldados, lo cual era inviable. Y que la mayor parte de esos jefes, sobre todo los oficiales, no, pero los jefes, o sea, coroneles, tenientes coroneles y los generales, pues la mayoría de ellos no tenían ningún mando en tropa. Vivían en puestos burocráticos y estaban el día entero en el casino. Eso era todo para un jefe o un general, no había más. De tal manera que había un ambiente muy confuso también en el ejército. Con eso llegamos a un golpe de Estado en el año 23, el golpe de Primo de Rivera, y instaura una dictadura, vamos a llamar una dictadura férrea en Cataluña, donde envía a un militar amigo suyo, Martínez Anido, simplemente a matar a los revolucionarios, a matar. Quiere decir que la orden es matarlos. Sí, no es más. Barcelona se convierte en un infierno directamente. Era ya una situación inestable porque el mundo libertario no se andaba tampoco con bromas. Y la patronal catalana tampoco. Y ya tenían pistoleros por todas partes. Pero Martínez Anido lo organiza. Y es unos años en que literalmente se mata a todo el tipo que se mueve. Se le mata. Se llamó la ley de fugas. Se detiene a un tipo y se dice, bueno, no te preocupes, venga, sal, vete, que no te hemos cogido. Y cuando da la vuelta se le pega 2 tiros. Sí, esa es la ley de fugas, sí. Y sí, bueno, ahora sorprende, pero era cómo funcionó ese sistema en su momento. Lo retrata muy bien don Ramón María del Valle Inclán en aquella obra extraordinaria, Luces de Bohemia, donde retrata el encuentro de Max Estella en un calabozo de Madrid con un anarquista catalán. Ese trozo, bueno, cuando lleguemos a la charla de Durruti, tendré el gusto de leer este fragmento de Valle Inclán que es extraordinario realmente. Pues en ese ambiente es donde se disuelve el Parlamento, no hay Parlamento. Primo crea un consejo, el consejo que no tiene carácter de legislar, pero sí de aconsejar. Y ahí ocurre un fenómeno muy especial, y es que la UGT y el PSOE se dividen, sobre todo la UGT. La UGT piensa que efectivamente todo aquel sistema monárquico era un desastre, se ha hundido, y bueno, sigue el rey, pero aquello no va a ningún lado, y a lo mejor este Primo de Rivera pone un poco de orden. Crea ese consejo, invita a Largo Caballero, secretario general de la UGT, a formar parte de él, y Largo acepta. Con la oposición radical de Besteiro, que es un moderado, pero con ideas, digamos, absolutamente ortodoxas acerca de la lucha de clases. Es catedrático de filosofía en la universidad, pero es el presidente de la UGT y del PSOE. Es un catedrático, pero un hombre de ideas claras,
él se niega, y Prieto, que también se niega. Bueno, y la mitad del partido, que se niega. Pero entra en ese consejo, y ya es sabido, ya no voy a repetirlo, la dictadura de Primo es un desastre absoluto. O sea, se hacen las reformas que hacen a imitación de los italianos, del fascismo italiano, pero igual de cochambrosas, pero peor, porque España funciona mucho peor que Italia, que era ya un país muy poderoso, España no lo era. De tal manera que eso va yendo de mal en peor. Lalo Caballero abandona el Consejo, el mundillo de pobre hombre Primo de Rivera se desintegra, y a los 6 años, pues nada, se exilia en París, donde muere unos meses después, y ya dije, lamentablemente alcoholizado, y se proclama la República tras una cosa que es el Pacto de San Sebastián. Cuando se ve que eso ya se está hundiendo, pues todos los republicanos de toda España, más, aunque no participan directamente, catalanes, vascos y gallegos, con un sentido nacionalista o regionalista, eso es muy variable, pero siempre republicanos, se juntan, hacen un pacto, el Pacto de San Juan de Luz, el Pacto de San Sebastián, perdón, por el cual crean un gobierno provisional compuesto por republicanos para provocar la caída de la monarquía y proclamar la república. Se presentan, intentan que sea lo más amplio posible, pero el PSOE oficial no quiere participar con los burgueses una vez más, pero Fernando de los Ríos, dirigente socialista, catedrático, un jurista muy importante, y Prieto sí van a la reunión del pacto y pactan que apoyarán y entrarán en ese gobierno provisional. De tal manera que lo demás ya no hace falta que lo repita, están todos los manuales y libros. La dictadura se desintegra, un almirante nombrado para salir del paso convoca elecciones municipales, y el 12 de abril son las elecciones, y el 14 de abril, sin ninguna violencia, toda España se levanta republicana. Todo el mundo ha votado. En las ciudades ha votado la República, todo el mundo. Y esa misma tarde salen de una casa privada, salen Miguel Maura, Niceto Alcalá Zamora, Azaña, 4 o 5 de los que eran miembros de ese gobierno provisional, llegan a la Puerta del Sol, le dicen, se presentan allí ante miles y miles de personas en la calle, gritando, no se ha ido, le hemos echado por el rey, y se presentan, y el oficial de guardia le dicen, somos el gobierno provisional de la República. Y dice, guardia, formar. Forma la guardia, presentan armas, pasan, suben el despacho, suben a la terraza, al patio, al mirador de la Puerta del Sol, y desde allí levantan la bandera republicana y proclaman la República. Sin más. No hubo, nadie se opuso. Nadie se opuso. El rey por la noche sale del palacio en un coche, se dirige a Cartagena, embarca en un barco y se va a Marsella. No abdicó, ¿eh? El rey se va, pero no abdica. Piensa, estos eran 4 locos, mañana me llamarán otra vez. No abdicó. Bueno, no abdicó, pero quiero recordar que seguimos con un Borbón. Por favor. Sí. Claro. Pues el hecho es que proclamada la República se había hecho ese gobierno provisional y había varios partidos republicanos moderados. El Partido Republicano Radical, que era el más importante, el Partido Republicano Radical, ya hablamos de él el otro día, llevaba desde poco después de la Primera República, con Salmerón, que fue presidente del gobierno de la Primera República, a su frente, luchando por la República. Y era el partido de esas clases profesionales. Era el partido, primero, de los tenderos, los capataces, pero también el partido de los médicos, los escritores, toda esa gente de nivel medio, profesionales, era su partido. Era un partido profundamente anticlerical. O sea, se acabó la Iglesia en España. Hay que ir a un país laico. Miraban a Francia y decían, se hizo Francia cuando después de la Revolución Francesa declaró ser un país laico y ser un país civil. Y el ejército era una parte del país.
no era algo que pudiera estar contra el país, era el ejército de la Francia. Y la Iglesia era una entidad privada que podía realizar lo que quisiera, la Iglesia esa o cualquier otra, en sus locales privados. Pero el Estado es laico y el ejército es el ejército de la Francia. Y eso es la imagen que tenía el Partido Republicano Radical, de don Alejandro Lerroux, que era el principal dirigente. Ya creo que dije que en un momento dado el hermano de Francisco Jiménez de los Ríos, don Gildo Jiménez, llega a ser uno de los 3 máximos dirigentes de ese Partido Republicano Radical, que se extiende por toda España. Pues en el año 31, cuando se proclama la República, es el principal partido republicano. Se crea ese gobierno y se decide que un antiguo monárquico en ese gobierno, que se ha hecho republicano y lo ha declarado mucho antes de la caída del rey. Él ha ido meses antes a Valencia a dar un discurso diciendo: yo fui ministro de la monarquía, se ha acabado. Eso no puede seguir. Eso está muerto y como está muerto tenemos que ser todos dignos republicanos. Sí, fue valiente y era muy inteligente. La verdad es que Niceto Alcalá Zamora era un hombre enormemente inteligente. Era un propietario de cordobés, era un tipo que vivía de las rentas de las tierras que los campesinos tenían que pasar todos los años, claro. Pero era un hombre muy inteligente, con una memoria fotográfica absoluta. Era capaz hizo cuando estaban, un momento dado estuvieron en la cárcel y desafió al resto del gobierno que estaba con él en la cárcel antes de proclamarse la República. Hubo un mes en que estuvieron en la cárcel los miembros del gobierno y para mostrar su memoria le dijeron: mostrarme tal libro, un capítulo entero de no sé qué libro, pues el que fuese, uno importante, del medieval o renacentista. Y lo leyó y dijo: muy bien, retirarlo. Y lo volvió a escribir entero. Sí, de memoria, sí, sin una falta, sí. Ese era don Niceto. Sí, tenía una memoria extraordinaria y una lucidez grande. Pues ese gobierno tiene ese ministro que es un católico hecho republicano, un ministro de Interior que también es un católico que se ha hecho republicano, Miguel Maura, hijo del viejo gran conservador Maura, y tiene los demás son ministros republicanos de un ámbito liberal, mucho más avanzado. Está Azaña, que se queda como ministro de Guerra, etcétera. ¿Y qué hacer con los socialistas? Pues han estado ahí, tienen 3 ministerios. Un ministerio es el más importante que tienen, es el de Obras Públicas, tienen un ministerio de Educación, pero sobre todo tienen el ministerio de Hacienda. No porque piensen que los socialistas van a ser muy buenos hacendistas, sino porque no hubo nadie que lo quisiera coger. Y en ese momento Prieto no estaba en la reunión. Y entonces se lo encasquillaron a Prieto sin que él estuviese de acuerdo. Sí. Eso unos días antes, unas semanas antes de que se proclamase la República. Bueno, él lo cogió diciendo, y se pasó el año entero que estuvo ahí diciendo: no tengo ni idea de esto. No tengo ni idea. Pero la verdad es que fue un año extraordinario. Ese primer año de la República hubo un gobierno de concentración de republicanos de derecha, republicanos más a la izquierda o de centro y socialistas. Es un ministerio amplio presidido por Niceto Alcalá Zamora, que es el que se hacen elecciones a una constituyente en junio y en junio se crea un parlamento constituyente. O sea, un parlamento que tiene que redactar la Constitución de la República. Eso dedica desde junio hasta noviembre, se elabora la Constitución de la República, en la que, creo que lo dije también, es una Constitución muy negociada entre todos los republicanos y los socialistas, pero muy negociada, o sea, no es de un partido, es de todo ese ámbito que el 14 de abril se demostró que era todo el país, excepto los caciques de los pueblos. Bueno, pues en ese periodo le toca a Prieto ser ministro de Hacienda y se encuentra con 2 problemas determinantes. Uno, ha estallado una crisis en Nueva York, llamado crack del 29, en que se hunde la economía capitalista. Se hunde. Es una tontería, pasó en el año 8 aquí, hace no mucho, pero una serie de circunstancias financieras hace que de pronto se hunda la economía.
Bueno, se hundió hasta el punto de que ese mundo llevó a un desastre que duró, bueno, es sabido, hasta el 48 no se resolvió. Y se resolvió sobre una masa de 60 millones de muertos. Claro, que fue la Segunda Guerra. Claro, el crack del 29, sus consecuencias fueron 10 años, del 29 al 40, 10 años, 15 años de crisis económica en la cual no se veía ninguna solución. Los rusos habían decidido que la solución era acabar con el capitalismo y que la propiedad de las empresas fuera pública, fuera del Estado. Bueno, era una solución, pero esa solución en Occidente ocurría que había muchos republicanos, gente cívica, gente profesional, gente con propiedades que no le convencía, que estaban de acuerdo en las libertades públicas, pero no en que los trabajadores tomasen el poder exclusivamente. Así que ahí se creaba un conflicto. Bueno, toda Europa se llenó de miseria. Quiere decir que lo que había sido, después de la Primera Guerra Mundial, pues un intento de resurgir, llenó las calles de Londres, París, Hamburgo, Berlín, Viena, Milán, de miseria. No hay que olvidar que después de la Primera Guerra Mundial los estados se fueron reconstituyendo, pero a ninguno se le ocurrió la feliz idea de que esos hombres que volvían de la guerra debían ser atendidos. ¿Y qué ocurrió? Que en el año 18 acaba la guerra, se llenó Europa de lisiados, mancos, cojos, tuertos, muertos de hambre y que además han estado matando 3 años. Matando y muriendo. Esos son, lamentables decirlo, pero son desechos humanos. Y eso es lo que era la Europa de esos años. Cuando estalla el crack del 29, eso se multiplica por 1000. Toda Europa se llena de parias. De obreros un obrero a los 40 años se queda sin trabajo, no hay subsidio de paro. No hay seguridad pública, sanidad pública. No hay ningún servicio, más que el que ofrecen las organizaciones particulares, sindicatos, partidos o el fascismo, que ya está en auge y ofrece servicios. Pero no hay nada más. Sí que ese hombre que a los 40 años ha estado a los 20 en una guerra, se ha tirado 4 años en una guerra, le han dejado en la calle, ha conseguido trabajo, ha creado una familia y a los 40 está otra vez en la calle tirado, ¿ese qué hace? Ese es el mundo de los años 30. Y eso es la Europa y la América de los años 30. Ese es el mundo en el cual el gobierno de la República toma el poder en España. Una broma, ¿eh? Sí, no, el asunto era difícil, no era ninguna cosa fácil. Y el ministro de Hacienda tiene que poner orden en eso. ¿Qué luego ocurre? Que en el momento que se proclama la República, los grandes propietarios de España, la aristocracia, lo que decide es, esto va a acabar mal, yo me meto en esta maleta mis 80 millones de pesetas que tengo y me voy para Francia. Ese es el primer problema. Lo que tiene que hacer el señor ministro es conseguir organizar a los carabineros para que de aquí no salga nadie con una maleta llena de billetes. Bueno, digamos que consigue como mucho un resultado de un 30%, un 25%, pero lo consigue. Consigue detener a marqueses y aristócratas que se van por la frontera con una maleta llena de billetes de banco y de joyas. Bueno, algo hace. Pero el segundo problema que se encuentra es que efectivamente, bueno, hay que decir, es un paréntesis, en la Primera Guerra Mundial España es neutral. ¿Y qué ocurre? Que eso permite apreciar la peseta, la moneda española, porque vende a todo el mundo, vende todo a todos los países en guerra. Y eso da unos ingresos muy grandes al Estado español. Y a su vez lo que produce es que España puede ir haciendo una reserva de oro importantísima. Cuando se proclama la República es muy alta. Cuando acaba la República cuando a mitad de la República tiene la 5ª reserva de oro más importante del mundo. O sea que la peseta está respaldada por un fondo de oro que tiene valor. Pero voy a recordar un detalle que quizás no es muy conocido. Los bancos centrales son empresas privadas. No sé si es sabido eso. Pues los bancos centrales, los bancos de emisión, en toda Europa y en América hay un banco central.
que es al que se le concede por el Estado el derecho de emisión de billetes de banco. Porque hasta ese momento cualquier banco, hasta 1850-60, cualquier banco podía emitir unos billetes y valían o no valían. Pero cuando se establecen los bancos centrales, es una empresa privada, o sea, un banco privado, que emite billetes de banco. Son los únicos legales en el país. Pero bueno, ahora están muy cambiados, ahora son mitad públicos, mitad privados, pero... ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, puedo recordar que, por ejemplo, la famosa Reserva Federal Americana es un banco privado. No sé si es muy sabido eso, pero la Reserva Federal Americana, el banco más importante del mundo central, es un banco privado que tiene solamente una docena de accionistas. Y esa docena son un Rothschild, un Rockefeller, un Morgan, y son privados, no hay, y son el Banco Central de Estados Unidos. Pues en España era igual y en toda Europa era igual. Así que cuando llega al Ministerio de Hacienda Prieto, se encuentra con un Banco de España que dice: ¿usted a qué viene aquí? Porque aquí los que mandamos somos nosotros, no el ministro de Hacienda. Bueno, eso decírselo a Prieto, eso decírselo a un Mindungui vale, pero decírselo a Prieto no valía. Claro, no valía. O sea, empezó un pulso que ganó Prieto. Lo primero que hizo fue exigir que la plusvalía que se generaba en el Banco de España no era del Banco de España, porque como estaba producida por el trabajo de todos los ciudadanos españoles, era del Estado español. Aquí tendría que estar ahora. Bueno, no sigo. Entonces, lo que hizo fue decir: la plusvalía del Banco de España es del Estado, no de los banqueros del Banco de España. Lo segundo es, había una cosa que era el Consejo Superior Bancario, que era el Consejo de los Bancos. Bueno, él fue y dijo al Consejo Superior Bancario: miren, ya sé que ustedes piensan que soy socialista y me lo voy a cepillar a todos. No se preocupen. Este gobierno reconoce toda la deuda previa que ha creado la dictadura de Primo de Rivera. Toda. Y se pagará toda. No somos un mundo nuevo que rompe con lo que hizo el pasado. Se crearon deudas, se pagan. Y este gobierno se compromete a pagar a todo el mundo las deudas que han quedado pendientes. Y todo el mundo es los bancos. Así que sentó a los banqueros y les dijo: les pagaremos día a día toda la deuda pendiente. Negociaremos la reconversión, la realizaremos, pero ustedes cobrarán todos. Bueno, fue el segundo gran éxito que tuvo en Hacienda. No se sabe sin convencer o vencer a los banqueros para decirles: no se preocupen, que se pagará todo lo que se debe. Luego fue a ver el presupuesto y resulta que el sistema que había creado Primo de Rivera era, pues sí, desarrollar el país, hacer carreteras, hacer el monopolio del petróleo, los ferrocarriles, todo eso, pero a base de amigos. De tal manera que había un sistema que había creado Primo de Rivera que era muy poco inteligente, que es que se contrataban obras públicas, pero no se pagaban. Sí. Y al llegar fin de año decía: pues sí, pero no podemos pagarles porque no nos queda dinero en caja. Y cuando se proclama la República, hay 300 millones, que en la época es una broma, que se deben a las empresas que han hecho trabajos. Sí. O sea, el déficit es absoluto, es de bancarrota. Bueno, pues también consigue convencer a todos los acreedores de que se va a pagar, de que se les pagará y de que el presupuesto tomará en primer lugar las deudas pendientes y que el presupuesto es para pagar las deudas a los proveedores que no se les ha pagado y a los bancos que han prestado dinero. Bueno, eso causaba pasmo. Obviamente es un ministro socialista. Se pensaba que tomaría el poder y nada, se fusila a los burgueses y ya está, se acabó. Pero no, negoció todo eso. Y entonces lo que hace es, dice: yo en realidad no tengo ni idea, que era, ya digo que era mentira, porque él había sido 3 años miembro de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Español, el año 18, pero llama al más importante economista de la época, Flores de Lemus. Flores de Lemus es un carca de mucho cuidado. Además, sí, era un carca enorme. Y no le tragaba. Flores de Lemus le conoció toda su vida que no podía tragar a Prieto. Pero Prieto le dice: pero usted es el tipo que aquí sabe de economía. Usted viene aquí y no me tiene que decir lo que tengo que hacer, sino lo que hay.
Yo le quiero a usted para que me explique lo que hay y cómo se estructura esta sociedad. No para que me diga lo que tengo que hacer, lo voy a hacer yo. Pero usted me va a decir qué es lo que hay. Y Flores de Lemus, que era un funcionario serio y un economista riguroso, pues efectivamente llamó a sus alumnos, sus discípulos, los juntó, que eran ingenieros, economistas, abogados, los juntó y les dijo, pues aquí hace falta ver cómo funciona una hacienda ahora. E hizo un plan, y el plan era realista, funcionaba. Ya digo que Flores de Lemus no le tragaba, pero Prieto le decía, usted me va diciendo, váyame haciendo este informe, y ahora este otro, y ahora este otro. Y Flores de Lemus cumplió rigurosamente, ¿eh? Todo lo que hizo, no mintió nunca, nunca engañó, nunca hizo política, cumplió como un funcionario diciendo cómo había que estructurar la hacienda. Se estructuró y lo que ocurre es que al cabo de un año, ya no pudiendo más, pasó también que hubo que reorganizar el gobierno. Hubo una crisis de gobierno en el año 31 al final, porque al aprobar la Constitución había que aprobar el punto en el cual se declaraba no solo el Estado laico, sino que las órdenes religiosas quedaban disueltas. Las órdenes religiosas quedaban disueltas, podían permanecer unos años, los jesuitas absolutamente inmediatamente, porque eran lo más poderoso, y las demás tienen unos plazos para pasar a ser sociedades civiles. Y ya está. Y se suprimía el presupuesto del clero. Hasta ese momento el Estado, la corona, pagaba a todos los curas de España un sueldo mensual. Y también, prudentemente, la Constitución de la República no les suprime al día siguiente el sueldo. Les da 2 años, creo recordar, quizá me equivoco, son 3, en que dejarán de percibir su sueldo, que tendrán que pagarlo los feligreses, los que sean, pero no el Estado. Pero lo suprime. Y por último, esos artículos, el artículo 26, prohíbe a las órdenes religiosas y a la Iglesia la enseñanza y el comercio. La enseñanza y el comercio. Dice, ustedes se dedican a la religión, bien, vayan a sus conventos y sus iglesias y recen, pero el comercio lo establece solamente el Estado y los particulares que no sean dependientes de esa estructura eclesial. Y la enseñanza va a ser pública, laica y gratuita, y la va a hacer el Estado. También se da un plazo de 2 años para ir transformando la enseñanza, porque no había maestros, para que pase a manos del Estado. Ese artículo, la Iglesia se revuelve como una fiera. El obispo, el cardenal de España, es necesario invitarle a abandonar el país, porque hace una circular secreta a los curas párrocos para que vendan todas las obras de arte que tengan, sí, y lo saquen de España el dinero, sí. Y el gobierno toma una medida razonable con un ministro de Interior católico, que es Miguel Maura, que es cogerle y ponerle en la frontera. Y decirle a Roma, al Vaticano, que hagan lo que quieran con él, pero aquí no puede entrar. Claro. Bueno, pero esa era la situación. O sea, la petición del cardenal era esa, y se descubre porque un cura en Vizcaya o en Guipúzcoa se le coge la carta. Y resulta que se la ha enviado a todo el mundo y que estaba ya vendiendo los bienes. Bueno, pues en ese ambiente, en el año 31, al aprobarse la Constitución, ese artículo al final, ya en noviembre, pues tanto Niceto Alcalá Zamora como Miguel Maura, que son católicos, presentan su dimisión. Dicen, nosotros no seguimos en el gobierno, no nos oponemos, no nos enfrentamos, pero no podemos firmar este artículo de la Constitución. Dimiten, y entonces cuando se nombra presidente del gobierno a Azaña, y se reorganiza ligeramente el gobierno. Y entonces esa reorganización se organiza un ministerio de obras públicas, hasta entonces no existía, y se le da a Prieto. Y ahí tenemos el hombre que sí surge como la otra gran visión de España. Ya hablábamos el otro día que Azaña es el hombre que tiene la gran visión de cómo crear una nación, un pueblo, un país entero a base de una cultura cívica, laica, a partir de ciudadanos, de crear ciudadanos. ¿Qué es lo que propone, qué es lo que hace Prieto? Que ahí es donde se encuentra a gusto, en el Ministerio de Obras Públicas, donde se tiró hasta el año 33. Es un gobierno, hay que decir que los gobiernos
de la primera etapa de la República son absolutamente estables. Solo hay un cambio, que es un ministro porque se pone enfermo y hay que cambiarlo, y este cambio cuando dimiten Alcalá Zamora y Miguel Maura, pero lo demás son gobiernos totalmente estables. Puede cambiar un ministro por otro porque haga falta, pero la estabilidad es absoluta hasta el año 33. Y en ese periodo lo que hace es llamar a los mejores profesionales de España, Prieto. Crea 4, el primero se pone a su lado como segundo de a bordo a Teodomiro Menéndez, que es un socialista asturiano probadísimo, un tipo con ideas claras también, revolucionario, un tipo que ha sido un dirigente de las huelgas de Asturias durante años y años, pero que es un hombre con muy buena cabeza y que sabe sobre todo dirigir, ordenar, sabe sabe gestionar un montón de gente. Había sido el máximo dirigente sindical de Asturias, que en esos años no era una broma, y era un alto dirigente del Partido Socialista. Se lo pone a su lado y buen amigo de Prieto. Entonces crea 4 direcciones generales. Una para los ferrocarriles, otra para las carreteras, otra para los pantanos y otra para los puertos. Esa la crea posteriormente, pero también para los puertos y para el mar, para el comercio marítimo. ¿Qué hace? Pues llama, en primer lugar, llama a 3 tipos para dirigirlas, que solo uno es socialista. Los otros 2 son republicanos moderados, pero son ingenieros de muy alto nivel y se hacen cargo de eso. ¿Cuál era el problema? Primero, la primera más compleja era los ferrocarriles. Hasta ese momento había unas 20 empresas de ferrocarril, todas en quiebra. En el año 29 la quiebra les coge también a ellas y todas están en quiebra. Como era un negocio puro y duro privado, su interés era beneficio. Y como su interés era beneficio, las máquinas se arruinaban sin reparación, las estaciones se caían a trozos, todo era una ruina. ¿Sí? Y entonces ya lo había hecho Primo el intentar crear un organismo para ir comprando todas esas empresas en ruinas. Pero lo que hizo Primo fue una cosa chocante, fue impulsar la creación de más líneas todavía, con lo cual el caos aumentaba en vez de disminuir. Lo que hizo Prieto fue lo primero decirle a su director general, decirle, mira, no se crea ni una línea nueva, pero las que hay tienen que estar en buen estado de uso. Hay que arreglar los trenes, las estaciones, las máquinas, todo eso hay que arreglarlo, pero ni una nueva. El dinero es solamente para arreglar todo lo que hay. Y a continuación crea un consejo en que llama a un ingeniero, unos economistas, unos juristas, les junta y les dice, ustedes me preparan un trabajo para que el Estado adquiera al justiprecio real, que es 0, en la realidad, porque no valen nada estas empresas, todas las empresas privadas de ferrocarriles. Y creamos una empresa única estatal, que hoy se llama Renfe. Pero sí, claro, la red española, la red nacional de ferrocarriles españoles. Por eso le dice a esa comisión, ustedes me crean esto, pónganse a trabajar y me hacen eso. Un economista para valorar el precio real, valorar las cuestiones jurídicas para esta adquisición. Unos ingenieros para estudiar cómo está realmente esta estación, este ferrocarril, estas vías, para valorar todo eso. Esto me lo dan, les pongo el plan y cuando lo tengan hecho, nacionalizamos todos los ferrocarriles. Y les pagaremos a los propietarios lo que valgan sus trenes, que no valen nada. Sí. El año 31, que es cuando es 31 y 32. Hasta el 33 él es ministro de Obras Públicas. Hasta septiembre del 33 es el ministro de Obras Públicas. Son 2 años enteros, 2 años y pico. Eso es lo que hace en cuanto a ferrocarriles. Luego hay un caos de carreteras en España. Hay lo que se había hecho de siempre, Madrid es el centro y de ahí se hacen una docena de carreteras que van a Sevilla, Barcelona, Zaragoza, tal. Y lo demás que se muera. Y dice, no, las que hay que mantenerlas, eso hay que hacerlo. Pero hágame un plan para comunicar todas las pequeñas localidades. Hay una carretera muy buena de Madrid a Zaragoza, estupendo. Oiga, pero Huesca y Soria y Teruel, págame el plan de juntar todo eso y hacer las carreteras, esas y las
más secundarias, las que van estructurando las provincias. Y entonces crea un consejo, a su vez coge unos ingenieros. Este era un ingeniero militar, además era un militar que era ingeniero y que había dejado el ejército, y él le llama, era socialista, ese sí, le dice, tú vente y me preparas esto, y también como buen militar sabía mandar, sabía organizar, como militar que sabe, oye, pues tú harás esto y tú harás lo otro, y se acabó. Y en el tercer lugar entra lo que él le preocupaba más. Él piensa que este país era un desastre completo en cuanto a estructura económica. Y lo que había hecho la monarquía y Primo de Rivera era una visión del país, digamos, ancestral. El país tenía que tener una alta producción de trigo, que era Castilla, era una visión muy castellana, que era tener trigo, tener centeno, para que la gente coma pan, y así no tener que importar trigo de ningún lado. Y lo demás, bueno, por lo demás, hombre, la carne es muy cara, si como mucho la traemos de Argentina, que es barata, y las hortalizas, bueno, eso, la gente que tiene una huerta, pues que coma lo que pueda. Pero claro, o sea, la alimentación se centraba en la idea del pan y de Castilla, y de los trigales. Y Prieto dice que error absoluto. Aquí hay que crear lo fundamental, regadío, porque la tierra de secano nos vale para sacar pan, pero con eso no sacamos nada más que comer cada día, algunos, el pan, y no va a ningún lado. Hay que hacer regadío. Y entonces va y se busca al tipo que más sabía de riegos de pantanos de España, que era el tipo que era un ingeniero también importante, Lorenzo Pardo, que era el que había organizado, creado lo que se llamó la Confederación Hidrográfica del Ebro. O sea, había conseguido organizar a los regantes huertanos del Ebro, a los industriales que tenían industrias por la zona y a la administración para crear una estructura de riegos que estuviese centralizada a base de una cosa que luego no se pudo hacer nunca, que es en la cabecera del Ebro, ya ahí en la provincia de Santander, crear un gran pantano, pero un pantano exactamente 50 veces más grande que el más grande que había en España en ese momento. Con lo cual se podía asegurar que en años de sequía el Ebro seguía teniendo agua y por tanto las huertas podían seguir produciendo. Ese hombre, quiero recordar que, es un pequeño paréntesis otra vez, que en aquella época, en el principio de los años de fin de siglo a los años 40, España era un país con un nivel profesional que había dado un salto descomunal, que aquí había ingenieros muy buenos, había matemáticos buenos, había maestros buenos, había juristas muy buenos. Ya menté, creo que el único jurista que mentan los tratados jurídicos alemanes, que eran los padres del derecho penal, es a Luis Jiménez de Azúa, el único de fuera de Alemania, porque era un nivel muy alto. Y los ingenieros eran muy buenos. Hay que decir que cada promoción de ingenieros de caminos tenía 7 o 8 egregados, no salían más de la escuela cada año. Pero eran muy buenos, eran muy buenos. Costaba 10 años hacerse ingeniero, o 12, pero salían muy buenos. Y Lorenzo Pardo era un gran ingeniero. Le coge y le dice, venga usted aquí. Lorenzo Pardo es un hombre también moderado. De ideas es republicano, pero es un republicano moderado del ámbito del Erlux. Todo esto, salvo este militar que cogió, que era socialista, eran todos del ámbito del Erlux, de republicanos moderados, pero buenos profesionales. Y le dice, usted me va a hacer el siguiente plan. Usted fíjese cómo es España. Usted conoce bien España. Bueno, ¿cómo transformar España en un país de regadío? Y entonces lo discuten mucho y dicen, vamos a hacer un plan para el río Guadiana, entero, hasta Portugal. Otro para el Guadalquivir, desde Córdoba hasta el mar. Y otro para todo el Levante. Son 3 planes que harán que se convierta en regadío toda la huerta de Badajoz, de Extremadura, que se convierta en regadío toda la huerta desde Córdoba hasta el mar, y que se haga una cosa que no se había hecho nunca y que no existía en el mundo, que se trasvase el agua de la cabecera del Tajo al Segura para llevar el agua del Tajo a Murcia, Almería y Alicante, y que luego se haga una canalización para que el Júcar y el Turia rieguen Valencia. Bueno, es un plan, bueno, es palmoso, en esa época es increíble esa idea. Claro, él le dice, haga usted el plan. Cuando se ponen a hacerlo,
Lorenzo Pardo hace el plan y lo hace un plan a desarrollar en 25 años, ¿eh? No es una improvisación para mañana hacer un pantanito aquí y luego otro a lo loco. Es un plan ordenado para que en 25 años España sea el país del regadío, de la huerta, y que siga habiendo producción de trigo o de centeno en Castilla, pero que pronto haya huerta. Con lo cual cambia la alimentación de los españoles, cambia, unido a su plan de carreteras y ferrocarriles, cambia la distribución de la alimentación en toda España y se crea un país en donde la estructura económica ya no depende de esos campesinos con sus caciques en Castilla o en La Mancha o en Andalucía. Pasa a depender de agricultores que tienen otras posibilidades, porque eso va unido a lo que no se pudo hacer y que no correspondía a su departamento, sino al de Agricultura, que es la reforma agraria, que es colonizar las tierras que no se explotan. Bueno, ese es el plan que desarrolla el don Indalecio Prieto. Lo digo porque efectivamente quiero hacer notar que es una mente que ha metido en su cabeza una idea de España que es, bueno, la España que hay hoy, aunque fue una chapuza lo que se hizo bajo la dictadura, se hizo exactamente con sus técnicos, que se quedaron la mitad de ellos con Franco, y con los planes que se habían hecho en ese periodo. Eso es lo que se hizo durante la dictadura, desarrollar técnicamente con los mismos técnicos, porque, bueno, mismos técnicos no. A Lorenzo Pardo, que era republicano, pero era un hombre muy moderado, se quedó en España, en la España de dictadura, y cogieron su plan y se lo dieron a un amigo de Franco, y no tiene el plan Lorenzo Pardo, tiene el plan Moya, creo que se llama, porque se lo dieron, o Mora, a un amigo suyo, pero era el mismo que había hecho Lorenzo Pardo. Claro, sí, sí, y le contrató además, le dijo, usted siga aquí, que sin usted yo no sé nada, le dijo el otro, le dijo el que nombró Franco, pero era el mismo plan. Y por último, se le ocurrió algo muy importante, que es las tres ciudades más importantes de España en población, pero también en industria y desarrollo, eran Madrid, Barcelona y Bilbao. Dijo, hay que crear un plan de urbanismo para estas ciudades. Eso ahora se habla de planes de urbanismo, pues eso entonces no existía. Entonces cada uno hacía lo que daba la gana en cualquier lugar. En esta ciudad yo levanto este bloque, yo monto esta fábrica aquí, y por ejemplo las estaciones de ferrocarril en esas ciudades cada compañía tenía una estación de ferrocarril que no se comunicaban entre ellas. Sí, claro, eso era Bilbao, era Barcelona, era Madrid. Había 4 o 5 estaciones de ferrocarril y ninguna relación entre ellas. Y además los propios ferrocarriles no encajaban las vías unos con otros. Con lo cual entonces el plan que plantea en Madrid, en Barcelona y en Bilbao es, vamos a desarrollar un plan de ordenación urbana. El plan que intenta primero desarrollar es el de Madrid, que tiene ya una base porque había unos estudios previos, Hansen, y se había hecho ya cosas. Y entonces ese plan es crear un gran eje en Madrid del norte al sur, en que el ferrocarril se comunicaría por debajo de tierra entre las dos principales estaciones, una al norte y otra al sur. El Chamartín, efectivamente, crear la estación de Chamartín, exacto, para unirla con la de Atocha, que es lo que son los dos extremos de Madrid. Y queda al norte otra estación, que es para abrir las líneas que van a ir a todo el norte de España, que sale a Ávila un ramal, sale a la Sierra de Madrid, a Ávila un ramal, otro a Segovia, y de ahí seguirían a Burgos, seguirían a Galicia. Era un plan ordenado para los ferrocarriles, pero también para la ciudad, porque con eso y entonces, ¿qué crea con eso? Un eje a partir del cual se desarrolle la ciudad de forma ordenada. ¿Qué hace? Pues lo primero es, en esa prolongación de la vieja calle castellana que había en Madrid, pues decide juntar todos los ministerios y crea unos grandes edificios que todavía existen, se llaman los nuevos ministerios porque se llamaban así en la época, donde se juntasen todos los ministerios. En ese momento cada uno tenía la sede que podía, donde podía. Y esa gran obra es una obra que permite organizar la estructura de poder mucho más cómodamente. ¿Y qué hace con todo eso? Pues aplicar Keynes directamente. Para hacer todo eso hace falta contratar gente, hace falta trabajadores. Y entonces el paro es descomunal en España, se ha hundido la economía, y entonces este plan en carreteras, en ferrocarriles, en Madrid, en los pantanos, va creando trabajo, con lo cual va paliando la crisis. ¿Y con qué se paga ese trabajo? Pues él negocia los empréstitos internacionales
se le procuran hacerle todo el daño que pueden, pero consigue un empréstito enorme, creo que de 100 millones de pesetas, en la banca francesa, y bueno, consigue reorganizar, cuando había sido de Hacienda, reorganizar la deuda y poder pagar y tener crédito internacional, que era lo que ya no quedaba en España, porque como no se pagaba, no había crédito. Él consigue convencer de que ellos pagan y que además tienen reserva de oro para pagar lo que haga falta. Pues ese es el hombre que organiza España, que organiza un país, una nación como estructura económica, física e incluso social, porque cambia el panorama de la vida en España para todos. Bueno, eso es lo principal que quería explicar sobre Don Inda, el llamado Don Inda, porque Don Indalecio es muy complicado de decir. Era un orador extraordinario, era un magnífico orador, sus discursos algunos son magníficos, y ahora vamos a entrar en lo que alguien preguntaba el otro día, que es la segunda parte de la República. La ley electoral de la República, no sé si se ha hecho muy tarde. Se ha hecho muy tarde. Voy a ser muy rápido. La ley electoral de la República es una ley bien hecha. Primero, como es sabido, cualquier Estado que quiere ser plenamente democrático tiene listas abiertas. Y entonces se vota a las personas concretas de cada lista. Los partidos presentan sus listas y uno coge de esta lista estos 5 tipos, de esta 2, de esta 1 y de esta otra 8. Y salen los primeros tantos, de esta comunidad o esta provincia tiene 14 diputados, pues los 14 que más sacan son los diputados. No los 14, los 11, porque 3 se le van a dar como resto a los partidos que tienen esa lista, que tienen la lista más votadas. Es una forma de compensar para asegurarse que haya más posibilidad de mayorías. Ese sistema es bastante razonable y sobre todo como son listas abiertas, los que salen son los que salen y no los que decide la cúpula del partido. Claro, y salen los mejores, obviamente salen los mejores. Hecho un sistema así, es necesario para poder obtener mayoría en el Parlamento tener grandes coaliciones. O sea, si va un pequeño partido, la probabilidad de sacar diputados es bajísima. Si se coaliga 5 partidos, la probabilidad empieza a ser alta. De tal manera que lo que se tiende es a grandes coaliciones. Y ocurrió el error. El Partido Socialista había seguido su lucha adelante durante esos 3 años primeros de República, hasta el 33, y había seguido exigiendo cada vez más mejoras obreras. Pero sobre todo el campo no se había conseguido imponer una reforma agraria. Había sido imposible imponer en el campo la reforma agraria. No había forma de luchar contra los caciques. La oposición de la Guardia, de lo que dije el otro día, el alcalde, el cacique, la Guardia Civil y el cura había hecho imposible que en el campo se hiciese reforma agraria. De tal manera que la situación estaba violentísima. Había habido varios levantamientos campesinos dirigidos por militantes anarquistas y algunos muy sangrientos. Sangrientos en el levantamiento, pero sobre todo muy sangrientos en la represión. El famoso Casas Viejas, que le costó la caída al gobierno, a Azaña, vamos, fue un levantamiento en el cual el capitán de la Guardia Civil fue por las casas, sacó no me acuerdo cuántos, 20 tipos o no sé cuántos, los puso en una pared y los fusiló, sin malos que fuesen, no importaba quiénes fuesen. Era para que la gente supiese que esas cosas no se pueden hacer. Sí, esos levantamientos pues habían llevado ya a la exasperación. Y en el año 33 se presentaron por separado socialistas y republicanos de izquierda. Porque el ala más fuerte del Partido Socialista se negó a ir de la mano de un partido que no era capaz, los partidos republicanos, que no eran capaces de imponer la reforma agraria o las mejoras obreras. Dijeron, para eso no vamos con ellos. Resultado fue que perdieron, porque por separado perdieron rotundamente las elecciones. Las ganó el Partido Republicano Radical, ya muy escorado hacia posiciones muy moderadas. En segundo lugar, el Partido Agrario, el Partido de los Caciques del Campo, y en tercer lugar, el Partido de la Iglesia Católica, la CEDA. Claro, ese fue el resultado de unas elecciones mal planteadas, porque los socialistas dijeron, para ir con los republicanos de izquierda, muy de izquierda, pero luego a la hora de gobernar e imponer la reforma agraria no hacen nada. Luego no vamos con ellos. Fue un desastre
Y entonces la Iglesia se organizó muy seriamente. Y organizó un partido bajo un hombre muy inteligente, el cardenal Cardenal Herrera, que era un intelectual muy inteligente. En ese momento no era todavía cardenal, era el director de un periódico, El Debate, muy importante. Y un periódico bastante bueno. Hay que decir que el periódico, los 4 o 5 periódicos buenos, el Heraldo, eran periódicos de muy alto nivel. Y en este caso El Debate también lo era, pero de la derecha más carcundia. No más carcundia, a su derecha quedaba el carlismo, que no discutía. Pues se creó un gran partido, la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA. Y ese partido, pues al calor de lo que estaba pasando en Europa, decidió ir a por el poder. Lerroux había ganado las elecciones en el partido que más diputados tenía, pero tenía minoría, no podía gobernar. Le ofreció gobernar a los republicanos de Azaña y dijeron: con su programa nosotros no vamos. Nuestro programa es un programa avanzado y el suyo es un programa muy retrógrado. Es liberal, es laico, todo lo que quiera, pero no es un programa avanzado y no podemos estar. Los socialistas tienen razón en muchas cosas, nosotros no vamos con ustedes. ¿Qué pasó? Pues entonces que la CEDA decidió ir a por todas. Le dijo a Lerroux: gobiernas con nuestros votos, voto a voto, día a día, ley a ley, y las leyes las presentamos nosotros. Con lo cual se planteó, la Constitución, ya lo dije, se había aprobado y había dado un margen de 4 años para poder cambiar algún artículo. De tal manera que entonces se plantea el socavar la Constitución desde la CEDA. Lerroux se resiste y se pasa un año entero intentando ni chicha ni limonada. Que las cosas gobierna con los agrarios, con lo cual los agrarios le exigen que del campo ni se habla, eso ni se trata el tema. Con una patronal, la alta patronal y la banca, que dicen: oiga, aquí manda el que manda de toda la vida. Y la Iglesia le dice: bueno, pues sin nuestros votos no gobiernas, así que tú mismo. Entonces el ambiente en Europa es el del fascismo. En ese momento, en el año 33, en Europa lleva 10 años gobernando el fascismo en Italia. El fascismo en Italia, quiero hacer notar que el fascismo italiano no tiene nada que ver con el nacionalsocialismo alemán, Son dos mundos diferentes. Más aún, llegaron a estar a punto de entrar militarmente en guerra, por el tema de Austria, porque no tenían nada que ver. El fascismo italiano es el corporativismo. Lo habían copiado ya otros países. Era el liberalismo decimonónico está muerto, la democracia liberal está muerta, hay que crear otras formas, y ese es el corporativismo. Se crean las corporaciones, se suprimen sindicatos y partidos, se crea un único sindicato de trabajadores y uno de patronos, que tiene que ser organizados por el partido fascista y nada más. Y se crean, pero el fascismo italiano, sin embargo, sí está muy preocupado en darles una chance a los trabajadores, en crearles barrios obreros, en que el trabajo sea estable, en que el tipo que entra en una fábrica, si no abre el pico, no tiene problema. Va a trabajar toda su vida con un sueldo medianito, tampoco una miseria. Sí. O sea, eso que en Alemania fue muy diferente. En Alemania, para acabar con el paro, se estableció en el año 34, establece el que, como había prometido Hitler, que no habría paro con él, pues estableció una cosa diferente. Todos los que no tuviesen paro se inscribían en una lista, en un censo de parados. Y a continuación iba la Gestapo, iba la policía, los metía en un tren y se los llevaba al campo. Sí, a trabajar en el campo, en barracones. A trabajar en el campo, en barracones. Eso fue el sistema alemán, Se los llevaba al campo, sobre todo a zonas donde había humedales, donde era todo ciénagas, a poner eso en limpio, y se los llevaba. Y entonces comían todos los días y dormían en un barracón. Pero era, si estabas en paro, tenías la obligación de apuntarte. No podías no apuntarte. Si te apuntabas, te iban a buscar unos días después y decían: hay trabajo. Pero eso no se publicaba en una prensa que no existía en Alemania. De tal manera que al que se había apuntado en el paro inocentemente, pues no, me van a dar trabajo. Pues luego nadie sabía que efectivamente estaba en unas ciénagas en el norte viviendo en un barracón y comiendo unas galletas, claro. Ese era el mundo. Pero en ese momento, en Europa, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia, Polonia, Austria, todos esos países son dictaduras.
Solo hay dos que no son dictaduras militares a lo bruto, que son Austria, que es una dictadura fascista, igual que la italiana, fue un tal Dollfuss, que no quiere saber nada con el nacionalsocialismo alemán, sino el fascismo a la italiana. Y hay otra pequeña, no tiene importancia, los demás son todo dictaduras militares, nada más. Y queda Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, los tres países nórdicos, España y Portugal también es dictadura en ese momento. Y en esa situación, pues la CEDA decide que hay que ir a por el Estado corporativo. Y bueno, esa tensión, se plantea el encontronazo y ya lo dije otro día, poco antes se reúnen cerca de Madrid, en el Escorial, 20.000 jóvenes uniformados, que son las juventudes de la CEDA, la JAP. Voy a leer su programa. Programa, 19 puntos, marzo del 33, o sea, un año antes del 34. Espíritu español, pensar en España, trabajar por España, morir por España. Hombre, no hace falta morir tampoco, digo yo. Claro, pero en fin. Segundo, disciplina, los jefes no se equivocan. Tercero, juventud, fe, arrojo, voluntad, espíritu joven en la política nueva. Cuarto, derogación de la legislación sectaria, socializante y antiespañola. Vale. Quinto, familia cristiana frente a modernismo pagano. Sexto, fortaleza de la raza, educación premilitar, abolición del soldado de cuota. Bueno, eso estaba en nada. Séptimo, libertad de enseñanza a la Iglesia, claro. Los hijos no son del Estado. Octavo, amor a la región, base del amor a España. Noveno, especialización, más preparación y menos discursos. Bueno, esto es un discurso. Décimo, nuestra revolución es justicia social, ni capitalismo egoísta ni marxismo destructor. 11, más propietarios y más justa distribución de la riqueza. Bueno, más propietarios, 12, guerra al señoritismo decadente y a la bajancia profesional. Reconocimiento de todas las actividades, Trabajo para todos. El que no trabaje, que no coma. No sé si es muy cristiano eso. 13, antiparlamentarismo, antidictadura. El pueblo se incorpora al gobierno de un modo orgánico y jerárquico, no por la democracia degenerada. 14, reconstrucción de España, guerra a la lucha de clases, la economía al servicio de la nación. 15, España fuerte, respetada por el mundo. 16, primero la razón, frente a la violencia, la razón y la fuerza. Bueno. 17, prestigio de la autoridad, es el siguiente a este que he dicho. Poder ejecutivo fuerte, prevenir mejor que reprimir. 18, ante los mártires de nuestro ideal, presente y adelante. Y 19, ante todo España y sobre España Dios. Es el programa con que la CEDA dice a Lelux en el año 34 que se ha acabado, que gobiernan ellos. En un momento en que en toda Europa, salvo Francia, Inglaterra y poco más, se gobierna así. Se gobierna con un programa de ese tipo. Así que, ante eso, el Partido Socialista, el incipiente, pequeñísimo Partido Comunista, que no existe en ese momento prácticamente, pero la CNT, el mundo libertario, se unen y dicen, si entra el fascismo al gobierno, declaramos la huelga general revolucionaria. Y se declara. El día 3 de octubre entra la CEDA al gobierno con este programa y se declara la huelga general revolucionaria. Funciona en Madrid, pero es sofocada, funciona en Barcelona, es donde además de camino se proclama el Estado catalán y es también aplastada, y se declara en Asturias, donde triunfa. Y lo que se llamó Unión de Hermanos Proletarios, UHP, anarquistas y socialistas juntos, declaran un Estado soviético. Bueno, es una cosa un poco surrealista, pero lo declaran. Y sí, no, quiere decir que se hacen con todos los elementos del poder. Toman la fábrica de cañones de Trubia, cogen el armamento, todo el armamento que pueden, y un mes antes, Prieto personalmente, había organizado la compra de un barco entero de armas, que él mismo se fue a Asturias, donde en la playa estuvieron desembarcándolas, hasta que les sorprendió la Guardia Civil y tuvieron que cortar el desembarco y salir por pies.
y él salió por pies, consiguió salir a Francia, volvió a España, en fin, fue una auténtica aventura, pero un barco entero de armamento con miles de fusiles que se llevaban para esa revolución. Eso fue unos días antes, un mes antes, escaso. O sea, la revolución era en serio. La revolución fue sofocada por el gobierno donde un general duro, el general Franco, había sido nombrado jefe del Estado Mayor. Trajo a la legión y a las tropas regulares, a los mercenarios marroquíes. Y la revolución fue sofocada a sangre y fuego, duró 15 días, fue sofocada a sangre y fuego, con cientos de muertos, de muertos no a tiroteos en la calle, no, de fusilados y torturados. Ese fue el final de la revolución. El escándalo fue descomunal. Y bueno, se tuvieron que exiliar, Prieto y algunos más. Eso también provocó que el gobierno de la Ceda durase unos meses, porque era evidente que el país se había deshecho, el país se había desintegrado. Ahora había dos fuerzas frente a frente, una era la Iglesia Católica, la Ceda y un sector militar importante, y otro era el resto de la sociedad, y eso era el caos. Así que ese gobierno de la Ceda, esos gobiernos, fueron 3 gobiernos de la Ceda, a pesar de que fueron gobiernos muy moderados, fueron lo más moderados que podían, hicieron lo posible por no aplicar este programa de ninguna manera, porque habían visto. Y bueno, se tuvo que ir a nuevas elecciones, son las de febrero del 36, en las que efectivamente toda la izquierda, desde los disidentes del Partido Republicano Radical de Lerroux, los de Martínez Barrios, y hasta el Partido Comunista y hasta la CNT, se unieron. La CNT no presentaba candidatos, pero dio la norma de votar por vez primera, nunca la había dado, y ganó el Frente Popular. ¿Fue un desastre la Revolución de Octubre? Pues diré que en aquel momento nadie la consideró un desastre, se consideró un triunfo. Puede parecer chocante, pero se consideró por parte de las fuerzas obreras un triunfo. Primero porque se había parado al fascismo, porque estaban seguros que si no hubiera estallado esa revolución, la CEDA hubiera aplicado este programa 3 meses después. Y eso se pudo parar. Y segundo, porque mostró que había una fuerza obrera que no era bolchevique, no era extremista, pero era capaz de tomar el poder. Y eso asustaba. O sea, de pronto resultó que no era un motín en Madrid o en Barcelona o en Bilbao, no, era una fuerza obrera organizada capaz de organizar el poder, de organizar el Estado. Y eso paró las cosas. Y eso hizo que posteriormente el Frente Popular fuese capaz de organizar un gobierno estable, y cuando se dio el golpe de Estado, pues sabido, se montó ese gobierno de concentración en que había incluidos los anarquistas, 4 ministros libertarios, y consiguió reorganizar la República, reorganizar un ejército popular y reorganizar una capacidad de estructurar el país, porque el ejército popular sale a la luz en el mes de julio del 37 en la batalla de Brunete, y ahí es donde se muestra que esa república era capaz de resistir cualquier cosa. Y entonces realmente tiene ya un ejército, todo eso. Y con eso se consigue resistir. Ese gobierno cae porque, ya lo dije, Álvaro Caballero no es el hombre para gobernar un país tan complejo en ese momento tan difícil. Se nombra presidente del Consejo de Ministros a Negrín. Prieto pasa a ser el ministro de Defensa, y Prieto está harto de explicar, cuando llega ese momento, 2 cosas. Una, que no se puede ganar la guerra. No porque no haya resistencia, no porque el pueblo español no esté dispuesto a ganarla, sino porque Inglaterra no lo va a permitir. Él desde el primer momento, ya en octubre del 34, está diciendo, en un famoso discurso en Cuenca, dice, y en Écija, otro que le salió muy caro, le dice a los socialistas: no podemos imponer la revolución, porque Inglaterra no lo va a permitir en ningún caso. Los rusos consiguieron ganar, pero en un país hundido totalmente después de la Guerra Mundial, y en un país gigantesco donde los ejércitos de toda Europa que entraron a acabar con la revolución no pudieron, porque el país era imposible. No se preocupen, en España vienen los 100.000 hijos de San Luis y nos liquidan en 3 meses. Es imposible, no podemos ganar una revolución
bolchevique, eso es imposible aquí. Podemos ir en el camino que hemos ido hasta ahora. Más allá no podremos. Y eso lo sigue repitiendo, y luego en el exilio diría, yo fui ministro de Defensa y lo fui por lealtad, porque yo tenía que cumplir. Yo no podía decir, yo podía seguir diciendo esto en privado, y a Azaña y a otros ministros, esto lo veo muy mal, pero no podía decir en público, no hay que seguir adelante, hay que luchar, hay que vencer. Pero yo sabía que Inglaterra no lo permitiría, como así fue. Y como dijo luego repetidamente en el exilio, nuestro problema se llama Inglaterra y Estados Unidos. Bueno, podría hablar mucho más. Diré, para hablar del carácter de Prieto, para acabar, que cuando era Prieto un periodista joven socialista revolucionario en Bilbao, había un ambiente de pistoleros por todas partes. Y había un grupo de pistoleros en Bilbao, que eran 3 tipos, o 4, no me acuerdo ahora, que se dedicaban simplemente a matar a los traidores, a los socialistas reaccionarios que no quieren la revolución. Y entre ellos había un joven, Jesús Hernández, que era uno de esos pistoleros. Le llaman el grupo de las 3 P's. Las 3 P's quería decir política, pistolas y putas. Literalmente, ese era el grupo revolucionario. Bueno, y uno de sus componentes se llamaba Jesús Hernández. Al llegar la guerra, Jesús Hernández es el segundo máximo dirigente del Partido Comunista. Y es un hombre, no, pero era un hombre muy complejo. Jesús Hernández no es una broma. Es un tipo muy complejo, con una mentalidad muy elaborada, y además acaba siendo el disidente del Partido Comunista después de la guerra, el principal disidente. Es un hombre, no es vulgar, es un tipo que tiene una gran valía, pero había intentado matar. En ese trío se habían propuesto matar a Prieto, a tiros, y le llegó el aviso a Prieto y se pudo escapar del atentado en que Jesús Hernández iba a matarle. Pues durante 2 años en el Consejo de Ministros se sientan Jesús Hernández y Indalecio Prieto. Sí. Sí. Y los dos saben que lo sabe el otro. Sí, claro. Pero se sientan y mantienen el gobierno de la República. Luego he sabido, perdida la guerra, antes de perderla, Prieto pide salir de España, no puede aguantar esa tensión, él sabe que está perdida, lo sabe Besteiro. Besteiro ha sido el hombre que envía a la República como representante oficial a la coronación de Jorge VI en Londres. Y cuando vuelve cuenta todo lo siguiente. En Inglaterra me han dicho lo siguiente. En donde gobiernan ya los militares alzados, nuestras propiedades se respetan. Pero donde gobierna la República, nuestras propiedades han sido requisadas. En fin, ustedes mismos. Eso lo cuenta Besteiro a todo el que le quiera oír. En el exilio fue triste porque perdió todo, donde no hay harina, todo es mohina. Las broncas dentro del Partido Socialista fueron descomunales. Y ahí todos perdieron calidad. Negrín, Prieto, todos perdieron calidad, todos perdieron nivel, todos habían sido estadistas, todos habían sido tipos con grandes cabezas, todos habían visto una gran visión de Europa y del mundo, y en el desorden de la derrota todo eso se desintegra. Y muere en México en el exilio en los años 50, pues siendo un personaje importante. Intenta por 2 veces buscar coaliciones para enfrentar al franquismo, una con los monárquicos, se la rechazan los otros socialistas, el Partido Comunista le ofrece llegar a un acuerdo de todos, pero el Partido Socialista se niega. Me lo contó la persona que hizo ese encargo por parte del Partido Comunista con Prieto, que era Santiago Álvarez, que era era el máximo dirigente del Partido Comunista en México y el Caribe y Cuba. Y él fue y le dijo: don Inda, nosotros ofrecemos no hacer nada, someternos absolutamente a lo que se decida, pero ir todos juntos. Y él me dijo, don Inda me dijo: mire, Santiago, yo podría estar incluso de acuerdo, pero olvídese, el partido no va a aceptarlo en ningún caso. Y así quedó esas peleas, y así murió eso. Bueno, se ha acabado esta conferencia, señores. Me he pasado 1h30, lo siento haberme extendido demasiado. Si alguien quiere preguntar, por ahí hay una mano y 2 manos. Sí, por favor. Muy bien. Es otro día.
Bueno, hoy uno, ahora hacemos uno. Yo quería en la exposición que has hecho, que he visto que has pasado un poco de puntillas en un tema que yo creo que es capital. Sí. La Constitución de la República del año 31, dentro de las muchas cosas que establece, es el derecho al voto de la mujer. Sí, claro. Es que la escala con Pamor es la semana que viene. ¿Qué voy a hacerle? ¿Qué voy a hacerle? Lo siento. Toca el martes que viene. Una exposición. Creo que ese hecho hace que pierdan las elecciones en el 33. Pues no. Pues yo creo que no. Nunca se pudo medir. Nunca se pudo medir, pero sí. Que lo que ya me echaste la otra vez que tocaba hoy, Sí. te digo, por lo menos tienes la honradez de haber reconocido que Prieto se encargó, compró, Sí. lo que sea, Claro, lo compró. el famoso barco de armas cargado, El turquesa, sí. ¿para qué? Sí. Lógicamente porque ellos querían tomar el poder, Sí. la toma armada del poder. Sí. Y me parece estupendo que han reconocido que proclamaron una república bolchevique. Sí. Bolchevique, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? De la En Asturias nada más, pero bolcheviques. Bueno, pero con ánimo de Sí, 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 sí. ánimo de expandirse, no se van a quedar Sí. en el andreo. Sí. Tirar para todo, ¿no? Perfecto. Claro, el espíritu de Indalecio realmente ¿qué es? ¿Revolucionario? Pues- ¿Democrático? ¿Qué tipo es? Yo creo que Pues lo voy a decir, mira, no lo he dicho por no alargar más tiempo, pero para proclamar, para la insurrección de octubre se acuerdan 10 puntos. 10 puntos entre los varios partidos y la CNT que se implantarían inmediatamente si la revolución triunfase. Prieto sabía que no iba a triunfar, pero eran los 10 puntos que se planteaban. Primero, la nacionalización de toda la tierra y la implantación del plan de regadío. Segundo, la creación de miles de escuelas. Tercero, la supresión del clero regular, no del secular. Cuarto, la disolución del ejército y la creación de un ejército de nuevo tipo. Quinto, la disolución de la Guardia Civil. Sexto, una depuración profunda de la administración pública. Noveno, una reforma radical de los salarios. Y décimo, una reforma fiscal radical. No es un programa bolchevique. no. Pues era el programa con que se fue a la revolución. Sí, la proclamaron en Asturias porque... Sí, sí, sí. Una conferencia sobre Lenin, pues No, yo no. habría que ver exactamente que Lenin, cuando hizo la revolución, tampoco quería, entre comillas, hacer así, ver lo que le vieran ahí poco Sí. el culete. Voy a decir que yo sobre Lenin no quiero hablar porque no lo conozco. Siempre tengo serias dudas sobre esa biografía política y no sería capaz de tomar una posición clara. Creo que es lo mismo que pasa aquí. Es o eso o lo contrario. O tomamos el poder o nos matan. Y creo que eso fue la revolución bolchevique, tuvo un gran contenido del ¿cuándo amanecerá, Tovaich? Es o seguimos, aguantamos y tomamos el poder o estamos fusilados todos. Entonces, pero es una simpleza. El tema es muy complejo, no entro en él. Pero en el caso de Asturias sí que quiero entrar en que sabía que no se podía ganar, que el programa era un programa nada bolchevique, era un programa republicano socialista y que Prieto sabía que no ganarían, pero que era necesario hacerlo porque efectivamente la CEDA no tomó el poder con un programa fascista. Qué curiosidad el tema de la CEDA que has comentado de los 19 puntos, Sí. pero quiero recordar que el jefe de la CEDA era un tal Gil Robles, Sí, claro. y el tal Gil Robles se expatrió a Argentina y no volvió a España hasta después de muerto de Franco. Sí. O sea, Sí, y el vicepresidente, ya lo dije el otro día, era Luis Lucía, un demócrata. Debo decirlo, ¿eh? que además Que era valenciano, claro. era valenciano. Y a quien Franco condenó a muerte, ¿Perdón? y a quien Franco, acabada la guerra, condenó a muerte. No, eso es lo que quiero decir. Claro. Y quiero decir que ese partido de los famosos 19 puntos, que vamos a ver, en la vida hay que ser equilibrado. Si los socialistas no eran tan bolcheviques, ni tan revolucionarios, ni tan tal, ni tan cual, No, yo no he dicho eso, ¿eh? Yo no he dicho eso. que los de la CEDA son tan absolutamente malos, el de No, yo no hablo de una abstracción tan grande. Digo, en el año 34, desde el año 33, este es el programa con el que en un mundo fascista ya, de toda Europa, de media Europa fascista, Hitler está en el poder desde el 33, ¿eh?
está en el poder, y las leyes de Giles son del año 33, partido único, etcétera. En ese mundo, este es el programa con el que va la CEDA. Y con este programa que va la CEDA, las fuerzas de izquierda dicen revolución. Yo no tomo partido, no soy equidistante, simplemente soy ajeno. Yo vivo ahora. Y aquí esto es un debate. Sí, y yo vivo ahora, no en aquel tiempo. Si hubiera vivido en aquel tiempo, me hubiera visto obligado a tomar una posición. Pero como vivo ahora, simplemente expongo lo que creo que fue lo que había en la cabeza de la gente. O sea, No puedo hacer entonces más. lo de la mujer para la semana que viene. Claro. Me ha tocado. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, nada, estupendo.